Bueno, vamos a comenzar una nueva serie, ya terminamos la anterior, la milagrosa existencia de Israel, y esta se llama la profecía final de Israel. La profecía final de Israel, ¿a qué me refiero? A la profecía de las 70 semanas de Daniel. Abran sus Biblias, Daniel capítulo 9, 24 en adelante. Es muy importante, estando en Israel, que ustedes adquieran un mayor conocimiento, porque desde el Bereshit, apúntalo, Génesis es Bereshit, Bereshit con B grande en el hebreo, hasta el Apocalipsis. Ya el Apocalipsis pues ya está en griego, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis está Israel. Comienza Israel, ¿verdad?, cuando Dios llama a Abraham, y termina el Apocalipsis con 280 citas del Antiguo Testamento. Entonces es lógico que un cristiano que ha entrado a este libro maravilloso, porque Cristo fue judío, la primera iglesia fue judía, los apóstoles eran judíos y nos han dejado un legado a nosotros, los gentiles, para que nosotros podamos aprender de ellos lo que nos dejaron escrito y que podamos entender no solamente su cultura, sus costumbres. Ahora que están aquí, les aseguro, en Israel vas a comenzar a leer la Biblia de una forma diferente. Ya vas a ver Capernaum, pues a Capernaum, ¿verdad? Nos viene el Caná, y comenzamos ya a ubicarnos un poco más dentro de la estructura histórica y geográfica y arqueológica de las Sagradas Escrituras. Entonces es maravilloso. Estos viajes a Israel son tan importantes, y finalmente pues aquí vamos a vivir eternamente, ¿verdad? Claro que después bajará la Nueva Jerusalén, pero aquí estaremos en el milenio reinando con Jesucristo y el rey David como gobernante de Israel. Así que será maravilloso el futuro que nos espera a todos los que seguimos a Jesús. Vamos a dar lectura a este pasaje, pero quiero comenzar desde el versículo 20. Daniel 9, versículo 20 al 27, porque vamos a cubrir este pasaje en dos conferencias, la de hoy en la noche y la terminaremos en Jerusalén. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, está hablando Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido, o sea, bajó desde el cielo Gabriel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Me detengo aquí rápidamente. Daniel se encontraba en este tiempo en Babilonia, y Daniel fue movido después a Medo-Persia, estuvo casi 70 años, 67, 70 años en el exilio. El rey Nabucodonosor rodeó, sitió Jerusalén y se llevó más de 50,000 judíos a Babilonia, lo que es actualmente Irak. Entonces, si ustedes ven Babilonia en la Biblia, es Irak. Pertenece a la zona geográfica entre Siria, Irak o la Mesopotamia. Entonces, Daniel iba entre esos judíos que fueron llevados a Babilonia, él y 3 de sus amigos. Tendría como 16 o 17 años de edad. Y en el capítulo 1 de Daniel vemos que el rey Nabucodonosor se fija en ellos. Parece que eran muy bien parecidos estos muchachos, se distinguían de muchas personas, y los agarró el rey Nabucodonosor y los apartó y dio órdenes a su jefe y les dijo: a estos muchachos entrénenlos. Quiero que los entrenen en la lengua, en las costumbres y en la comida de los babilonios. Sin embargo, Daniel, a esa edad tan temprana, tenía convicciones profundísimas acerca de la santidad y del temor de Dios. Entonces ellos oraron y decidieron
no participar de los alimentos, porque ya saben que los judíos comen kosher o kosher, y muchas cosas estaban contaminadas como el puerco, etcétera, etcétera, y todavía estaban bajo la ley. Entonces se negaron a comer esas cosas y le pidieron al guardia de la capitán del rey Nabucodonosor que les perdonara, que les diera la oportunidad de comer puras verduras y puras ensaladas, y que los probara dentro de 2 o 3 meses para que demostraran que iban a tener más salud que todos los demás. Bueno, pues Dios les dio gracia y así fue, y Daniel y sus amigos comieron una comida vegana en aquel tiempo y fueron realmente con mucha más salud que todos los demás que les rodeaban. Y así Daniel creció bajo el rey Nabucodonosor, bajo el rey Darío de los medos persas, porque después de los babilonios vinieron los persas, los griegos y los romanos, históricamente hablando. Y Daniel en el capítulo 9 tiene 90 años de edad. Abordamos ya el final de su vida y Daniel se da cuenta, vayamos rápidamente al libro de Jeremías, el capítulo 25, comienza a estudiar Daniel Jeremías y descubre algo que comienza a conmover las más profundas fibras de su alma. Dice Jeremías 25, versículo 14: y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Daniel descubre que la cautividad babilónica está a punto ya de cumplirse. Y dice, bueno, 70 años ya, estamos casi en el año 69. Y entonces Daniel, conmovido, comienza a preguntarle a Dios en todo el capítulo 9, orando, que cuál sería el destino final entonces de Israel. Bueno, vamos, ya se cumplen los 70 años, ¿nos vas a regresar a nuestra tierra? ¿Nos has abandonado por completo? ¿Cuál es el futuro de la nación Santa Jerusalén y de tu pueblo judío? Y entonces Dios manda al ángel Gabriel, y Gabriel trae la respuesta de Daniel, porque durante 3 semanas Daniel se la pasó ayunando, buscando a Dios en oración para poder obtener una respuesta satisfactoria de parte de Dios. Entonces el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le revela el ángel Gabriel toda la historia de Israel hasta la segunda venida de Jesucristo. Le dice todo lo que tiene que pasar Israel a través de la historia. Y cuando nosotros en el siglo XX y XXI somos testigos del regreso de judíos en el 48 y lo que está pasando ahorita y lo que se aproxima, somos los testigos de que solo Dios pudo haber puesto la historia en esta secuencia y en esta cronología sobrenatural. Entonces comienza lo que se llama la profecía 70 de Daniel, versículo 24. Regresamos a Daniel capítulo 9 y comienza la revelación del ángel y le dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y estas 70 semanas es Shivin Shabua en el hebreo, que significa 70 sietes. Los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. Entonces se encuentra en el libro de Levítico. Entonces no eran 70 semanas, 7 por 7, 49 semanas. Eran 70 semanas de años. O sea, 7 por 7, 490 años. Esto es importantísimo que vayan tomando nota para que tengan un bosquejo clarísimo, que es la profecía más grande de toda la Biblia acerca del futuro de la nación de Israel y de la parte que nosotros vamos a formar como iglesia dentro de esta profecía, porque cuando esta profecía se cumpla, la iglesia desaparece del mundo. Antes de que se cumpla la profecía, perdón. Entonces, 490 años están determinadas.
no sobre la iglesia, sobre tu pueblo y sobre Jerusalén. De aquí en adelante, Daniel, cuando oigas la orden, lo vamos a ver más adelante, de restaurar las murallas de Jerusalén hasta el Mesías, increíble que matemáticamente la Biblia haya profetizado el día exacto de la primera venida de Jesucristo. Desde que se ordene la restauración de las murallas de Jerusalén hasta el Mesías habrá 483 años. Entonces, ¿cuántos años faltan? 7 para los 490, que son los 7 años de la tribulación, como lo vamos a ver. Por eso cuando estudiamos la Biblia y ¿cuándo vendrá Cristo? Antes de la tribulación, o pasará la iglesia la tribulación, es ignorar la profecía 70 de Daniel. Entonces hay cantidad de gente que se atreve a predicar barbaridades sin tener las bases claras de las profecías bíblicas. 70 semanas están determinadas sobre los judíos y sobre Jerusalén. Número 1, veamos las 6 cosas que se tienen que cumplir. Número 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues, le dice el ángel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las de 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, a Mashiach, a Mashiach, como dicen en hebreo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, por 7 años, que una semana tiene 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo. Lo vamos a ver todo esto, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así pues, esta profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel, es revelada al profeta Daniel para que él pueda conocer claramente qué es lo que Dios tiene destinado para esta nación de Israel. Y esta es la razón por la cual nosotros como cristianos sabemos que después de la guerra del 48 que regresaron ellos, para que esto se cumpliera, Israel tenía que regresar. Si no hubiera regresado Israel en el 48, ninguna profecía de los últimos tiempos, todas relacionadas con la nación de Israel, no se hubieran podido cumplir. Entonces, el hecho que hayan regresado el 14 de mayo del 48 y esta nación se haya convertido en un estado libre, independiente y soberano en un día, el fenómeno ya lo vimos, más grande de la historia, ninguna nación en un día se ha conformado, nos habla que comienza el reloj, la cuenta regresiva de Dios. Ya más adelante veamos que Cristo profetiza, ¿verdad?, la señal de la higuera, que cuando la higuera reverdezca, que es Israel, no pasará una generación sin que esto o estas profecías se cumplan. Muy bien, ahora veamos los detalles punto por punto de esta profecía. 6 cosas le menciona el ángel Gabriel para que se cumplan los 490 años. Número 1, terminar la transgresión. Hay un grupo, quiero explicar esto, hay un grupo de cristianos, hermanos nuestros, y pues hay algunas perspectivas diferentes en muchos pasajes de la Biblia, no esenciales ni relacionados con la salvación. Por ejemplo,
Dentro del cristianismo hay cristianos que creen que se pierde la salvación. Y si tú crees que se pierde la salvación y yo no creo que se pierda la salvación, es una doctrina no esencial, aunque va a detener el desarrollo de tu comprensión de muchas cosas, pero nos vamos a ver en el cielo. Finalmente, ¿no? Hay cristianos que creen que todos tienen que hablar en lenguas y otros que no, que el don de lenguas es para ciertas personas. Y si tú sigues creyendo eso, digo, vuelvo a repetirte, ¿no? Vas a tener que algún día recuperar la razón y entender que no es así, porque es clarísima 1 Corintios 12, que Dios reparte en particular como Él quiere, ¿no? Pero nos vamos a ver en el cielo también, de todas maneras. Entonces, hay cristianos que creen que esta profecía ya se cumplió y que dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que cuando Cristo muere en la cruz no se haya cumplido la expiación de la iniquidad, la transgresión de Israel, poner fin al pecado, etcétera, etcétera? Porque esto tiene que haberse cumplido cuando Cristo se cumplió para gentiles y judíos. ¿Cuál es el problema o cuál es la razón por la cual hay una parte del cristianismo que interpreta de esta manera esta profecía? Es muy fácil la respuesta. Se llaman o cristianos reformados o dispensacionalistas. Entonces, el dispensacionalismo, la palabra dispensación significa administración o la economía de Dios para poder administrar las diferentes fases de las épocas de toda la Biblia, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, estos hermanos enseñan claramente de que Israel ya pasó, que ya Dios no tiene nada que ver con Israel, que llegó a la iglesia y la iglesia tomó el lugar de Israel, y que la iglesia va a reinar y va a vencer el mal antes de que Cristo venga, y que va a haber una gran Argentina para Cristo, no sé cuándo han oído eso, México para Cristo, España para Cristo. La Biblia no habla de ningún avivamiento mundial antes que venga Cristo. Los avivamientos que va a haber antes que venga Cristo, el arrebatamiento, van a ser como el de Asbury. Hace poco vieron ustedes en Kentucky, ¿no? Que una iglesia comenzaron los muchachos sin ninguna expectativa de nada, comenzaron a cantar la guitarra y comenzó un espíritu, cayeron al suelo los muchachos, llore y llore, no hubo manifestaciones de nada, ni locuras de nada, y las muchachas y comenzaron a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios por los pecados, y duró como casi un mes, y la gente del mundo estaba absorta, asombrada de que miles de muchachos estaban pidiéndole a Dios y consagrándose a Cristo sin ningún mensaje de exhortación de ningún pastor. Fue una obra completamente del Espíritu Santo. Ese es un avivamiento. Entonces, así como sucedió ahí, va a suceder en pequeñas iglesias en el mundo. Hay un remanente en todas las iglesias, hay un remanente de verdaderos cristianos santos y que siguen a Jesucristo. Así como en todas las iglesias del mundo entero, casi la mayoría de los que asisten no son cristianos, personas que nunca se han arrepentido de sus pecados, pero van a la iglesia y diezman y hacen esto y el otro, y vuelvo a repetir, de lunes a viernes viven como el anticristo. Jamás sin tener fruto, siguen con su amante, siguen con la fornicación, siguen con esto, siguen con por aquí, por allá, y se dicen cristianos. Pero esto está escrito, que la maldad tenía que crecer dentro de la iglesia, iba a leudar la vida de muchos cristianos, que iban a ser arrastrados por el mundo, y cuando venga Cristo se quedarán en el arrebatamiento. Y ahí descubrirán que nunca realmente siguieron a Jesús. Muy bien. Entonces, cuando la Biblia dice que se va a terminar la transgresión, Dios no ha terminado con Israel. Siempre que he tenido discusiones en programas de televisión o en entrevistas, le digo a mis hermanos pastores que discuten o que alegan o que tenemos debates, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 son 3 capítulos suficientes en el Nuevo Testamento para testificar que Dios no ha acabado con Israel. Cristo rechazó a Israel y están en la banca.
Y estamos en el partido, la iglesia, ahorita estamos ahí en el Estadio Azteca jugando. Pero va a tocar el silbatazo el árbitro y vamos a salir todos los que participamos en el juego y la banca va a entrar al partido final, que es Israel en la tribulación. Entonces Dios no ha terminado con Israel. No es cierto que la iglesia haya ocupado el lugar de Israel, porque Israel fue una nación o una entidad completamente diferente. Jehová el Padre era el esposo de Israel. Todo esto es simbólico. La iglesia es la novia de Cristo. Israel nunca fue la novia de Cristo. Israel nunca estuvo en el cuerpo de Cristo. Israel nunca fue enterrada y resucitada y sepultada porque el Mesías no había venido. Entonces nosotros somos completamente diferentes. Y esto lo explica claramente el capítulo 2 y 3 del libro de los Efesios. Que ahora la iglesia, ¿verdad? Que un misterio del Antiguo Testamento de la iglesia no existía en el Antiguo Testamento de la iglesia. Ignorar estas verdades y estas doctrinas lleva a muchísimos hermanos a trazar la palabra de verdad chueca. Y con el tiempo, ¿verdad? Pues ya estudiamos un poco más y vamos comprendiendo la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, dice en Zacarías, veamos estas verdades acerca de la conversión final de Israel. Entonces, la muerte de Cristo quita las transgresiones de nosotros, pero Israel le rechazó como Mesías. Y de Cristo en nuestros días, todos los judíos que aceptan al Mesías forman parte de nosotros. Forman parte de la iglesia. Se les llama judíos mesiánicos. ¿Se acuerdan de la barca, el que comenzó a cantar? Era judío y no le dio vergüenza, gloria a Dios. Y enfrente de todos, yo soy judío mesiánico. Creo que Jesús es el Mesías. Y como él se calcula que hay actualmente 185,000 judíos de papá y de mamá, que creen que Jesucristo es el Mesías. Pero finalmente, o sea, es un remanente. Pero esos judíos que se llaman mesiánicos forman parte de la iglesia, porque ahora en la iglesia no hay judío, ni griego, ni gentil, ni español. Ahora somos todos el mismo cuerpo de Cristo. Ya no hay acepción de personas. En el Antiguo Testamento solamente los judíos. En el Nuevo Testamento de todas las nacionalidades del mundo. Pero Dios no ha terminado con Israel. Y veamos en Zacarías 12 de qué forma la Biblia nos muestra claramente que en la segunda venida de Cristo se van a arrepentir. Dice así, Zacarías 12, 10 y 11. Y derramaré, está hablando de todo este pasaje, Zacarías 12, 13 y 14, habla de la segunda venida y del Armagedón y del tiempo del milenio. Derramaré sobre la casa de Israel, dice la Biblia, espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David. Sobre la casa de David y sobre los moradores de Catepec, dice. No, ¿verdad? Ni de Toluca. Sobre los moradores de Jerusalén. Espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y librarán y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto no ha sucedido por el amor de Dios. Y luego si lees Apocalipsis 1, 7 y 8, y mirarán al que traspasaron y llorarán, se vuelve a repetir el apóstol Juan, lo que dice 600 años el apóstol, el profeta Daniel, que cuando Cristo venga, ¿con qué él era el Mesías? Y imagínense nada más la frustración que tendrán, que le negaron, se fueron en contra de él, persiguieron a sus hermanos, nos persiguieron a nosotros, y se encuentran con Jesucristo, es el Mesías. Porque ahorita los judíos ortodoxos, ustedes ven los de negro, que traen como caireles así, con sombrero, todos de negro vestidos, ¿verdad? Caminan así. No pelan a nadie, no se voltean a nadie, son los fariseos, los shavarim del siglo XXI. Así eran los fariseos en el siglo de Cristo, orgullosos, y esto y el otro, y por aquí, por allá, y no tenían empatía por nadie. Una mujer ahí llorando, no le hacían caso, te acercabas a ellos y te miraban así. No han cambiado absolutamente nada.
Y ahora que vayamos a Jerusalén, cuando vayamos al muro, vamos a ir al muro de los lamentos, van a verlos a todos ellos, ¿no? Una religiosidad, pero tremenda. Dicen los jóvenes, cañón. Entonces, ahorita Israel tiene dos espíritus. El espíritu de una religiosidad asfixiante y un libertinaje sexual como jamás había existido. Tel Aviv, capital de los gays del mundo entero. Estaba en Madrid el año pasado, ya se cambió a Tel Aviv. Y bíblicamente va a ser la última capital de ellos, porque Apocalipsis 11 habla y dice, Jerusalén será como Sodoma y Gomorra. Fíjense, nada más hace 2000 años se profetizó en Apocalipsis que llegaría el tiempo en que se convertiría como Sodoma y como Egipto. Y ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Muy bien. Y dice el capítulo 13 de también Zacarías, versículo 1, y en aquel tiempo, está hablando el mismo tiempo cuando venga el Mesías, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hasta que venga Jesucristo en la tribulación, van a ser purificados, van a enfrentarse con la limpieza de sus pecados. Es la primera condición de la profecía de Daniel, terminar la prevaricación. Y en el capítulo 14 de Zacarías, esto es precioso porque habla de la segunda venida de Cristo, Zacarías 14, versículo 4, y se afirmarán los pies, está hablando cuando venga Cristo, en aquel día sobre el monte de los olivos, cuando venga Cristo, ¿dónde va a poner sus pies? Donde fue crucificado. Ahí se va a volver a parar Jesús, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá, escuchen esto, cuando venga Jesús y se pare ahí, se va a partir por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará al norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando venga Cristo, vean esto, se hace una rajada en la tierra en forma de cruz. Se vuelve a hacer la cruz, pero ahora no entre el cielo y la tierra, ahora en la tierra, así, del norte a sur, de oriente a occidente. Y dice el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. ¿Cómo se puede entonces entender de que esto ya pasó? O de que esta profecía se va a cumplir ya cuando Jesús vino, por no entender la diferencia entre Israel y la iglesia. Nos remontamos al mismo común factor denominador. Vayamos al segundo punto, Daniel 9, segunda condición. En segundo lugar, poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Vayamos a Jeremías 31, otra profecía para el futuro, para Israel, cuando se les impartirá vida espiritual nueva a los judíos. En el 48, santos de Dios, en el 48, 1948, del siglo pasado, Israel resucitó nacionalmente, no han resucitado espiritualmente. Entonces regresaron a su tierra en incredulidad y siguen en incredulidad. ¿Cuándo todo Israel se convertirá al Mesías? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Entonces, por eso dice la Biblia, pondrán fin al pecado. Jeremías 31, versículo 31 al 33. Vean qué belleza de profecía encontramos aquí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, ahí está, fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré para ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.
Este pacto, que es el pacto de sangre, Hebreos capítulo 8, nosotros somos los beneficiarios. Porque nosotros que somos la iglesia, en el momento que recibimos al Espíritu Santo, comenzamos en nuestra mente a conocer las leyes de Dios, y dichosos los que las guardan en su corazón. Bendito sea el varón que día y noche medita en este libro de la ley, que guarda en su corazón las palabras de Dios y las enseña a su esposa, las enseña a sus hijos, porque esa será la casa que yo bendeciré, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esto es para el futuro. Y dice aquí claramente, ¿verdad? El versículo 38 de Jeremías 31. Vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la tierra de Janael hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá del cordel la medida, el collado de Gareb, y rodeará toda lo que es Goa. Y todas estas regiones actualmente no han sido ni restauradas ni reedificadas, como lo será en la segunda venida de Jesucristo. Número 3, Daniel 9, 24 al 27, para expiar la iniquidad, apuntando hacia la muerte de Cristo, que Él hizo en la cruz. ¿Qué cosa? ¿Qué fue la muerte de Cristo? Expiatoria. ¿Qué significa expiatoria? Sacrificial. Cristo muere en la cruz y Él se sacrifica. Tú y yo teníamos que morir. Tú y yo hemos pecado. ¿Qué vas a hacer con tus pecados? Bueno, hermano, pues soy religioso y bueno, entonces Dios hubiera dicho, miren mis chamaquitos, todas las iglesias y todas las religiones van a llevar a Dios. Y cada quien con su religión y no hay ningún problema, nos vemos en el cielo. ¿Por qué no hizo Dios eso? ¿Por qué tenía su unigénito hijo que morir en una cruz? Si todas las religiones salvan y hay otro camino fuera de Cristo al cielo, la muerte de Cristo fue un desperdicio. ¿Para qué Cristo tuvo que morir? Hubiera dicho, Señor, pues hagan todos mejor, hagan buenas obras, pórtense bien, y den sus diezmos, sus ofrendas, y respeta a tu esposo, y nos vemos en el cielo. Y cuando estaba en Getsemaní, Jesucristo comenzó la pasión, cayó de rodillas, y comenzó lo que se llama la hematodrosis, científicamente, que es cuando los capilaridades de la sangre se rompen por una presión externa que experimentó Cristo. Ahora vamos a ir a Getsemaní, y es curioso que la palabra Getsemaní significa el aceite prensado. Es lo que significa Getsemaní en el hebreo, aceite prensado. Y ahí comienza Cristo a ser prensado, apretado, y sale la sangre. Y Jesús grita, Padre, si es posible, ¿habrá otra forma en la que puedas perdonar a la raza humana? ¿Por qué no les dice nada más que se portan bien, Señor? Que cada quien tenga su religión y todo. 3 veces Cristo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era el temor de Jesús? ¿Los clavos? ¿El látigo de 7 colas de los romanos que se enrollaba en el cuerpo de la víctima, le daba como 4 o 5 vueltas y tenían puntas de hueso y de hierro, las puntas de los látigos romanos, y cuando el soldado jalaba el látigo, desgajaba todos los tejidos subcutáneos de la espalda y del pecho. Entonces, después de los 39, porque la ley judía decía que no podían ser más de 40 latigazos, entonces le dieron 39. Cuando Cristo termina de flagelarlo, Cristo no tenía piel ni aquí, no tenía piel en la espalda. Y sobre eso le ponen un manto que se le pega como una hora de aquí a la cruz, y cuando llega a la cruz le arrancan el manto para toda la piel que le quedaba, y así con esa espalda despellejada y sin ninguna protección, lo acuestan en un madero. A eso le tendría miedo Jesús cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, o los clavos. ¿Cuál era la razón por la cual Cristo sudó sangre y le dijo a su Padre, Padre, no hay otra manera en tu inmensa sabiduría,
en la que la raza humana pueda ser rescatada y liberada del pecado, Cristo sufrió y experimentó en la cruz lo más terrible que pudo haber sucedido físicamente. En la cruz el Padre abandonó al Hijo. Elí, Elí, lama sabactani, gritó en arameo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo sucedió misterioso en la cruz, que el Padre deja al Hijo solo. Nunca en toda la eternidad había sucedido esto, que el Padre se separara de su Hijo. Y el Hijo en ese momento, cuando nuestros pecados, tus pecados y mis pecados, fueron puestos en el cuerpo de Cristo, el Padre no podía estar en Él, no podía siquiera estar junto a Él. Y ahí lo dejó que llevara los pecados y que muriera en la cruz completamente abandonado. Sin embargo, ¿saben por qué lo hizo? Al Hijo no lo perdonó para perdonarnos a nosotros. Lo que Él pagó y lo que nosotros merecíamos, lo puso sobre su Hijo. Y a nosotros sí nos perdonó. Y estará con nosotros para siempre, porque de tal manera. ¿Ya entiendes ahora el versículo Juan 3:16? Porque de tal manera. No hay otras palabras del Espíritu Santo, de tal manera. No se puede pronunciar lo que sucedió. De tal manera nos amó Dios. Tan grande, no hay palabras para escribir, que Dios amó al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito. Para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, o sea, ahí está el chanclas y el pitirijas, cuijas, borracho, un homosexual, una lesbiana, borracho, parrandero y jugador. Y vean ustedes, esta es la cruz. Y aquí está el pitirijas y el chanclas, ¿verdad? ¿Y cuál es el pensamiento de nosotros? Es que la adúltera, aquí está la mujer adúltera, el hombre adúltero, el hombre misógino, llámale como quieras al ser humano. Y el ser humano piensa que antes de acercarse a Dios, tenemos que dejar de ser borrachos, tengo que dejar de ser adúltero, tengo que dejar de ser alcohol. Tenemos que dejar de pecar y entonces venimos a Dios y nos acepta. Y la Biblia dice, ven cómo estás. Eres homosexual, eres borracho, eres un adúltero, tienes 3 amantes, has hecho 8 abortos, el pitirijas, ¿cuántas muertes? Señor, he matado a 30 personas. Así como estás con toda la mugre y los pecados que tengas, ven a la cruz y cree lo que hice yo por ti. Y cuando yo entre a tu vida, te limpio de todo y todo tu pasado es borrado completamente. Y te daré el poder ahí mismo en la cruz para que comiences una vida nueva. ¿Saben ustedes cuál es la palabra que no se encuentra en ninguna religión? Gracia. Esto se llama gracia. Una palabra desconocida, que es la gracia, algo que no merecemos. Hace muchos años, en el 85-86, cuando el general Arturo Durazo era jefe de la Policía Metropolitana, mi hijo Alan, venía un helicóptero por nosotros porque me iban al hangar presidencial. El jefe tenía un escuadrón de helicópteros Durazo en aquel tiempo, en los 80s, y el jefe del escuadrón de helicópteros de la policía, y lo voy a decir porque se está muriendo mi hermano Roberto Barragán, fue a un estudio de nosotros de Apocalipsis, yo enseñaba Apocalipsis en un estudio, se convierte y le lleva al general Durazo un cassette mío, de una conferencia, creo que fue día después de la muerte, algo así. Y entonces el general Durazo le dice al teniente coronel Roberto Barragán, tráeme a ese, me decía, Alducino, tráeme a ese Alducino para que venga aquí. Y juntó a Lino Ventura, al jefe del servicio secreto en aquel tiempo, al jefe de seguridad en el hangar presidencial. Oye, que quieren que le des un mensaje a todos. Y estaban todos sentados en desayuno en el hangar presidencial. Bueno, pues Alan se acordar de esto, ¿verdad? Prediqué ahí, a la salida dije, a ver dónde me escondo. Prediqué de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma.
Total que fue impactado el general Durazo y de ahí Tacuén nos llevó al colegio de la policía, al desierto de los leones. Y a todos los meros de rango más alto de la policía les predicamos también. Bueno, para no ser tan largo el cuento, yo le dije, general, a mí me interesa predicarle a los presos, porque teníamos un ministerio en Santa Marta, Catitla, en la Penitenciaría Federal y en la cárcel de mujeres, en la carretera que lleva hasta Puebla, Calzada Zaragoza. Y entonces nos mandó un helicóptero y a todo eran 1,636 presos en ese tiempo, y ordenó el general Durazo al general de la prisión, que también era policía, que los juntara en el patio a todos. Y después de que hicimos ese evento, todos los presos así, ¿verdad? Y rasgados, y ves en el video que tenemos ahí, pero así unas caras, y conforme iba pasando el mensaje, ves cómo se les iban suavizando las caras, se convirtieron 1,150 presos. 1,150 presos. Y al final llega uno y se acerca conmigo y me dice, oiga, pastor, quiero contarle algo. Sí, con mucho gusto, venía pero bañado en lágrimas. Y me dice, fíjese que yo estoy aquí en la prisión por un asesinato. Yo soy gatillero a sueldo de Veracruz, donde dicen que la vida no vale nada. Y me mandaron, desde los 12 años me contrataron para matar personas. Desde los 12 años. Y yo llevo hasta ahorita 27 asesinatos. Vine hace algunos meses a México comisionado para matar a un político y en el periférico se me atravesó alguien, saqué la 38 y lo maté. Por ese asesinato me agarraron y estoy aquí en la cárcel, no por los otros 27 que yo debo. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar? Y le dije, si tus pecados fueran como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Eres hijo de Dios y todo tu pasado está borrado. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que los fariseos dicen, ay sí, qué fácil. No, pues ¿sabes una cosa? Contéstale, no fue así de fácil. Al Hijo de Dios le costó su vida en una cruz. Cuando comprendemos ese amor tan grande, ¿cómo podemos atrevernos a seguir pecando? ¿Cómo podemos atrevernos a creer que nos puede ir bien cuando nos ha sacado Dios de la mugre del basurero donde estábamos todos y creer que todavía el mundo nos tiene algo que ofrecer y no seguir las pisadas de Jesucristo? ¿Cómo podemos ser tan locos dentro del cristianismo de creer que el mundo tiene algo todavía mejor que Jesús? En tercer lugar dice la Biblia, para expiar la iniquidad. En cuarto lugar, traer la justicia perdurable. Esto se refiere al reinado milenial cuando venga Jesucristo. Veamos qué hermoso pasaje en Isaías capítulo 11, cómo se describe la vida del milenio profetizada 700 años antes que el Mesías viniera a la cruz. Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de Jesse, el papá de David. Saldrá, y siempre la Biblia habla como una rama, o como vástago nos habla, que crecemos como un árbol y damos fruto. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Está hablando de Jesús, el Espíritu de Jehová. 1, 2, Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Y la única persona que ha tenido estas 7 manifestaciones ha sido Jesucristo. Por allá tú tienes una, el otro tiene 2, el otro tiene 3, etcétera, etcétera. Pero sobre él estaba toda la deidad de Dios. Jesucristo era 100% hombre y 100% divino. Así que en él reposaba todo completamente, no le hacía falta nada. ¿Cómo le iba a hacer falta algo si él mismo era Dios? Y luego dice en el versículo 6, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuándo será esto? Cuando regrese Jesucristo y reinemos con Él 1000 años en este mundo. Verán las serpientes jugando con los niños recién nacidos, el león jugando con un corderito, una osa con una vaca no se la va a comer porque se perderá la ferocidad. Las espinas no tendrán, las rosas no tendrán espinas, los alimentos, los reptiles y las arañas no tendrán veneno. ¿Cuándo fue esta infección de la creación? Pongan atención. Aquí están Adán y Eva, rodeados de rosas sin espinas, leones que no muerden, tigres que no muerden, osas que no muerden, rodeados de una creación perfecta. El momento en que esta pareja o la primer representante de nosotros desobedecen a Dios, cuando fueron creados Adán y Eva, tenían un ADN, el ácido desoxirribonucleico, que está en cada una de las células al 100%. Tenían un conocimiento impresionante de Dios. Eran perfectos. Y en el momento que pecan ellos, se reduce nuestra ADN casi un 90%. Decía Alberto Einstein que él creía que aproximadamente el ser humano tiene una capacidad intelectual, o el IQ, como le llaman, el coeficiente intelectual, desarrollado hasta un 8 y muy difícil un 10%. Imagínense la cantidad de información que perdimos por el pecado. Pero lo interesante es lo siguiente: el momento que pecan, en ese momento la genética y la ecología de lo que los rodeaba, de la creación, se infecta también. El hombre tiene la capacidad, con su maldad, de infectar su medio ambiente. Y en ese momento la genética de las plantas cambian, la genética de los animales cambian, pues se vuelven feroces, comienzan veneno, etcétera, etcétera. Todo a nuestro alrededor comienza a echarse a perder por causa del pecado humano. Y esta es la razón por la que nos encontramos en el siglo XXI, en un mundo que el planeta Tierra, COVID, ya tiene COVID, pero 5 veces le ha dado COVID al planeta Tierra. El planeta Tierra es así, no hay aire, no hay alimentos, los mares contaminados, los ríos contaminados, la comida contaminada, ahora comida transgénica, inventando Red Bull, Coca-Cola, Monster, etcétera, etcétera. Cochinada y media hemos acabado con toda la creación. Y los gobiernos, el clima, le están dando más importancia al clima sin darse cuenta que es la maldad de nosotros. La maldad del ser humano, que ha llegado a un extremo donde se autoriza la pedofilia, donde la naturaleza se vuelve en contra de nosotros. Más terremotos, huracanes más violentos, más sacudidas, más tsunamis, porque, ay, que Dios, qué tan malo, sin darnos cuenta que somos nosotros los causantes de todos estos desastres naturales que Dios permite que vengan, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y darnos cuenta que mientras el mundo se pudre más y más, el mundo va a la par con el ser humano. Vean Isaías capítulo 24. Esto fue profetizado tal como lo estoy narrando en el capítulo 24 de Isaías hace 2000, señoras y señores, hace 2700 años. El profeta Isaías vislumbra, ve, tiene una visión del mundo del siglo XXI. Escuchen, Isaías 24, del 3 al 6. La tierra, ¿hace cuánto fue escrito esto? 2700 años. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno.
Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Versículo 19. Será quebrantado la tierra, desmenuzada enteramente. De gran manera la tierra será conmovida. Temblará la tierra como un ebrio. Será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá. Y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y de Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. 3 razones se mencionan por los cuales el mundo caería. Número 1, hemos falseado el derecho. Cuando Dios nos creó, marcó una línea y dice el Señor: no cruces esa línea, no cruces el alto. Cuando se prenda la luz amarilla, detente, porque si te pasa la luz amarilla, tienes probabilidades de causar un accidente, lastimarte tú y tu familia. De la misma forma, hay leyes espirituales. Nunca tengas sexo fuera del matrimonio. No cometerás inmoralidad. No desearás la mujer de tu prójimo. No fornicarás. No cometerás adulterio. El sexo fue diseñado dentro de la dimensión del matrimonio, nada más. Nunca fuera del matrimonio. Respeta a tus hijos, enseña a tus amigos. Y estas líneas de la ética y de la moral las hemos traspasado como nunca en el siglo XXI, donde nos atrevemos a decir que hay más de 2 géneros y autorizar la pedofilia y bueno, tantas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Hemos falseado el derecho. Número 2, dice la Biblia, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. Es la institución más santa, más sagrada que existe desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. El matrimonio es la base, el bastión de toda sociedad. Matrimonios deshechos y perseguidos, la sociedad se tiene que desmoronar, como lo estamos viendo actualmente alrededor del mundo. Divorcios al por mayor. ¿Por qué? Por una ignorancia impresionante. El hombre no sabe cómo tratar a la mujer, y mujeres pues como Elizabeth Taylor, 9 maridos, la chulis. La mujer más bonita del siglo XX, 9 maridos. ¿Por qué? Porque pues Pepe no me gustó, Jorge no me cumplió el carro que yo quería, y Calandrio tampoco me hizo esto, y el otro no me hace los huevos como lo hacía mi mamá, y busque en los hombres la felicidad. Ahí está la mujer samaritana, 5 maridos, ¿se acuerdan? Llevaba 5 maridos la pobrecita, buscando y creyendo que un hombre u otro mejor matrimonio, otra mujer, te va a hacer feliz. ¡Qué cosa tan tonta del ser humano! Se calculan los psicólogos que el segundo matrimonio es peor y el tercero es peor todavía cuando hay adulterio y cuando lo hiciste por adulterio. ¿Cómo te puede ir bien en la vida de esa manera? Y creyendo siempre, no, esta mujer no, hay otra mejor, y este está más guapo, y esta está más bonita, y esta está 20 años más chica que yo, y me voy con las chamaquitas, etcétera, etcétera. Esa es la mente sin freno, las pasiones desenfrenadas del ser humano que lo llevan a estrellarse contra la pared, y hombres que pierden su esposa, pierden sus hijos, su trabajo, la vergüenza, simplemente por media hora de placer. Y por muchachas que creen con la cara del lobo y cocodrilo que tienes, que porque estás, ¿verdad? Como dicen en mi tierra, viejos rabo verdes. Y finalmente se encuentran con el juicio final de Dios, por haber violado el pacto sempiterno de Dios. No sé, se nos acabó el tiempo, vamos a continuar con esto en Jerusalén. Pero es importante que nosotros podamos ver esta profecía aunada a lo que estamos viendo, para que entendamos que Dios no ha acabado con esta nación.
Y ahora nos trae a nosotros, no se imaginan la cantidad de viajes que hay aquí a Israel desde hace muchos años, ¿verdad? Como a todos los guías y a todos los judíos que me he encontrado en estos días por acá, mi esposo y yo teníamos 10 años que no veníamos a Israel. En 2013 fue la última vez que venimos. Alan viene más seguido, pero nosotros teníamos 10 años que no veníamos. Siempre les digo a todos los judíos, ¿sabes una cosa? Que es increíble cómo Dios los ama. Hoy Alan me presentó al gerente del restaurante, estamos platicando y me dice, ¿tú qué haces? Le digo, voy a enseñar hoy en la noche el libro de Daniel, las profecías de Daniel, y voy a enseñar que Israel, que Dios no ha acabado con ustedes, y se quedó así, porque él también se llamaba Gabriel. Le dije, voy a hablar del ángel Gabriel, tu pariente, le dije. Pero es maravilloso, ¿verdad? Porque ellos se sorprenden que nosotros tengamos un poco más de profundidad en la Torá o en la ley para ellos, que son los 5 libros de la Biblia, que ellos mismos y que los mismos rabinos. Porque dice 2 Corintios 3 que cuando se les caiga el velo van a convertirse. Y ahorita los judíos tienen un velo que les impide ver y entender la realidad de quién es Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta noche preciosa, donde nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo, ya no nos pertenecemos a nosotros, ya no podemos hacer lo que querramos con nuestro cuerpo, porque nos has comprado con precio, con tu sangre preciosa, no con oro y plata, sino con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para que podamos comprender la anchura, la altura y la profundidad del amor de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor Jesús, el unigénito de Dios. En Él fueron hechos los cielos y la tierra, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gracias, Jesús, porque tus apóstoles te palparon, vivieron contigo 3 años y medio, escucharon del verbo de vida, que tú eras la vida encarnada, que te hiciste hombre para poder vivir entre nosotros y voltear completamente la manera como vivimos a la manera que a tu Padre le agrada. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis gracia y descanso para vuestras almas. Oramos en tu nombre precioso. Señor Jesús, te amamos con todo el corazón y mantendremos la pasión por la verdad hasta el último día de nuestra vida. Amén.